Muchas gracias, Sol. Yo estoy emocionada. Te digo yo ahora después. Después de todas las verdades que ha dicho que digo yo voy a seguir hablando. No, voy a decir algo más. Aparte de darte las gracias, compañera. En realidad, todas y todos los que formamos parte de las asociaciones, nos comentaban antes de que empezara Sonsoles a hablar, a intervenir, todos y todas estamos ya haciendo política. Una política vocacional, una política de decencia. Por eso, nuestra propuesta es muy clara. ¿Por qué no nos unimos y seguimos haciendo lo mismo que hacemos ahora, pero desde el ayuntamiento? Si lo hacemos, si nos unimos, podemos ganar para gobernar nuestro futuro y que no sigan riéndose de nosotras ni de vosotros. Ha comentado Sonsoles, y tenemos aquí a Miguel Ángel, lo que quieren hacer ahora sobre el Tajo, esa plataforma con duchas para que nos bañemos y que costará, bueno, para que nos duchemos, perdón, y que costará más de $500.000 de euros. Yo desde luego, eso se llama cloaca. con mi dinero, porque no es con mi dinero, es con el dinero de nuestros impuestos, con lo que pagamos la ciudadanía talaverana. Ganemos Talavera, que nuestro dinero sea gestionado por personas buenas, que miren por nuestra ciudad, porque sabemos, como decía Sonsoles, que existe otra forma de gobernar y eso es lo que queremos. Os dejo con Fidel. Fidel es profe del Instituto Gabriel Alonso de Herrera y es un mareador. Nos va a hablar de la organización, del funcionamiento y sobre todo de la participación, de cómo se puede participar en Ganemos Talavera. ¿Se me oye ahora? Sí. Buenas tardes a todos, gracias por venir, aunque creo que como ya han adelantado mis compañeras en el turno de palabra, lo que más os tenemos que dar las gracias, o lo que más os tendrá que dar las gracias todos los ciudadanos de Talavera y todo el ciudadano, será no por venir aquí, sino por salir de aquí y por ir a otro sitio, porque evidentemente en planteamiento de la participación lo esencial es que hagamos difusión. Tenemos que hacer difusión para poder lograr agrupación, para poder lograr participación. Antes me comentaban unos conocidos que en muchos de los lugares y de los ámbitos en que nos encontramos, la gente inquieta de Talavera, tenemos una sensación muchas veces de redundancia, de volver a encontrarnos, de volver a ver una y otra vez las mismas caras de la gente que más se mueve. Muy importante esto, pero es muy importante también que logremos romper la sensación de círculo, que logramos salir a toda la ciudadanía. Cuando hablamos de ciudadanía, y es uno de los puntos esenciales de mi intervención, no estamos hablando de una idea abstracta, vacía, como tanto se ha manoseado desde hace ya tantos años en este país, donde se habla, el otro día comentaba un compañero que incluso en la Constitución se señala la democracia indirecta y directa, pero luego se queda en una retórica hueca y no hay participación real y no hay democracia directa nunca. Y una de las claves por las que se ha movilizado la ciudadanía hace ya más de 3 años de una forma evidente en las calles ha sido precisamente pidiendo esa participación directa. Es evidente que no podemos seguir, como nos enseñaron muchas veces nuestros padres, nuestros abuelos, con ese miedo a la política. No te metas en política, hijo, no te metas en política, porque la política, con todo el terrible pasado que arrastrábamos, sonaba enfrentamientos, sonaba violencia, sonaba guerra, sonaba incluso a chanchullo, ¿no? Hoy día lo de la guerra se disipa un poco, pero a chanchullo suena mucho más, por desgracia. ¿Y cuál es el peligro de esta idea? ¿Cuál es el peligro de este estereotipo? Que precisamente, como da miedo lo de entrar en política, la política se deja a unos pocos honestos y a unos muchos que entran ahí a ver lo que sacan, a ver lo que se llevan, o como alguno de ellos no ha tenido demasiado empacho en confesar, literalmente a forrarse.
Evidentemente hay que cambiar ese concepto de política, y eso es lo que implica la democracia participativa. En la que se participa, la democracia participativa no significa solamente decir vamos a hacer unas primarias abiertas, vamos a presentar un candidato, se va a elegir a una gente a otra y ya. No. En la misma elaboración de nuestras propuestas, en esa misma configuración en positivo de esa Talavera alegre, de esa Talavera feliz, de esa Talavera con la que soñamos todos, de la ciudad en la que queremos vivir, tenemos que implicarnos todos, y tenemos que implicarnos tanto personalmente como colectivamente. Y esa segunda parte es una parte que muchas veces se nos olvida. Se nos olvida que hay ya gente trabajando, como han recordado las compañeras, en diferentes ámbitos, en diferentes asociaciones, profesionalmente, simplemente a veces en comunidades de vecinos, que tienen ya una experiencia, una práctica y sobre todo, y esto es el punto esencial para mí, el que quiero subrayar, que tienen un conocimiento real de las necesidades reales, de los objetivos reales de los ciudadanos. Para recoger todo eso como una propuesta electoral, para culminar una propuesta electoral, es evidente que hace falta la participación de todos y de todas. Es evidente que necesitamos del concurso de todos y de todas, de todos los ciudadanos a título individual o colectivamente, que vengan, que se reúnen, que participen, para poder ir definiendo, precisando qué es lo que queremos hacer. Y esto no solamente cara a las elecciones. Una cosa que a mí me da bastante miedo y que ha contribuido mucho a este tópico durante años de la degradación, de la prostitución de la política, es precisamente esa idea de que se trata de una especie de mecanismo social de seducción. Seduces a los votantes, consigues el voto y luego te olvidas 4 años. No. Si queremos de verdad entender la participación, tenemos que hacerlo pensando que esto tiene que ser cotidiano, que no se da un cheque en blanco a nadie para 4 años, ni para 6 años, ni para 8 años, que tiene que ser constantemente, no solo antes de las elecciones, sino luego, en el día a día, cuando se esté participando. Es la única forma que tenemos de hacer la política algo vivo y algo digno. Es la única forma que tenemos de verdad de recuperar esa participación. Y hablo de recuperar porque también otro de los tópicos que tenemos que romper entre nuestros conocidos, cuando hagamos esa labor de difusión, en el ámbito al que nos dirijamos cada uno, en el trabajo, en la familia extensa, es ese tópico de, bueno, esto está muy bien, nos ponemos todos de acuerdo, sabemos lo que queremos hacer, pero luego, ¿cómo se ejecuta? Pero luego, esto no es demasiado novedoso, no es algo que no vamos a saber cómo hacerlo. No, para nada. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que convencernos, y por eso en algún momento hablo de recuperación. La idea de la participación es una idea antigua, es una idea tradicional. Todavía hay comunidades donde funcionan concejos abiertos. En algunos pueblos de Castilla todavía funcionan concejos abiertos, donde el común de los vecinos decide lo que quiere para ellos. Y ahí es donde resulta prácticamente imposible que alguien le robe, que alguien le aliene esa soberanía. Este mismo concepto de soberanía inalienable, esta misma idea de que la soberanía debe seguir en nosotros, en el común de la gente, no es una idea de anteayer, ni es una ocurrencia de algunos que han salido en la tele aprovechando la brecha mediática. Tenemos en esta misma ciudad un ilustre precedente del que se olvida casi todo el mundo. Padre Juan de Mariana fue conocido a veces más fuera de aquí que aquí, en procesos tan sonados como la Revolución Francesa. Su nombre fue un adjetivo para referirse precisamente a aquellos que confiaban en el pueblo. La confianza en el pueblo de la que él hablaba significaba ni más ni menos, y estamos hablando hace ya más de 4 siglos, significaba que había ya gente entonces, y ha habido una serie de momentos históricos esenciales, donde desde muy diferentes ideologías, se ha confiado más en el común, en el colectivo, en lo que un conjunto de mujeres y de hombres pueden hacer, pueden aportar, que lo que unas élites, una oligarquía, nos vaya a decir que podemos y debemos hacer. Pero esto una vez más depende de nosotros, porque las oligarquías, las élites, van a intentar siempre preservar su poder. Van a poder intentar hacer algún tipo de transacción, pero siempre manteniendo ellos el poder. Y mirando evidentemente para sus intereses, o para los intereses de clase, o para intereses espurios, en fin, hasta en el mejor de los casos, hasta en el famoso todo para el pueblo pero sin el pueblo, hasta suponiendo que hubiera una élite bien intencionada que quisiera de verdad gobernar para todos, no tenemos por qué seguir siempre en esa minoría de edad.
Vuelvo a otro concepto antiguo ya, otro concepto ilustrado, pero que falta que se lleve a la práctica. Hace ya mucho tiempo que no somos menores de edad. Hace ya mucho tiempo que los colectivos humanos hemos demostrado capacidad suficiente en todos los terrenos, incluido el terreno artístico, el científico, pero sobre todo en el terreno social, en el terreno político, hemos demostrado que tenemos tanta capacidad como alguna mente brillante, y que de hecho las mentes brillantes no surgen si no hay un terreno colectivo abonado. Por último, y acabo con esto, sintetizo, la idea de la participación, para que sea de verdad una democracia directa, para que estemos todos, para que nos incluyamos todos, exige otra idea clave: actividad. Y yo creo que ese es el mejor test, la mejor piedra de toque para saber quién está con nosotros y quién no está con nosotros. Y para saber a quiénes tenemos que acercarnos antes, a quiénes tenemos que llamar para conseguir esa mayoría de cambiar las cosas. Todas aquellas y aquellos activos socialmente, todas aquellas y aquellos activos intelectualmente, inquietos, críticos, desde su sector profesional, desde su sector vecinal, esos sois los que vamos a movilizar y los que vamos a tener la capacidad de cambiar las cosas. Y en esta ciudad que tiene un tamaño ideal, que no tenemos que ir al arrastre de nadie, ni la política se decida en Toledo, ni en Madrid, ni en Bruselas, pero de esta misma ciudad, en nuestro ámbito local, demostrar que los colectivos organizados desde la base tenemos capacidad de mantener y ejercer esa soberanía de una forma constructiva, creativa, activa y decisiva.